Ministro de Consumo, miembro de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. No sé si acaba de escuchar usted. No ayuda que el vicepresidente, escúchele, no ayuda a la posición española Unidas Podemos, dice Pablo Casado. No ayuda mucho el que el vicepresidente del Gobierno haya llamado paraísos fiscales a ciertos países que apoyaron la candidatura irlandesa del Eurogrupo, y tampoco ayuda mucho... Señor Garzón, si la situación española, si la negociación abierta a esta hora y de última hora no sale, esto es responsabilidad suya, esto es culpa de Podemos. Bueno, es evidente que el Partido Popular, y con Pablo Casado a la cabeza, está en una estrategia de desgaste del gobierno, usando cualquier excusa, y está muy distanciado de lo que sería una oposición responsable en tiempos especialmente de pandemia o en tiempos europeos. Y en segundo lugar está la cuestión sustantiva. Yo espero que se alcance un acuerdo, aunque no necesariamente tiene por qué ser de forma inminente. Son negociaciones difíciles que atienden a criterios económicos, pero sobre todo atienden a criterios de interés político y nacional. No olvidemos que algunos de los países que están en lija en sus tesis, pues tienen determinadas correlaciones de fuerzas internas nacionales que condicionan mucho la visión, digamos, sustantiva. Por lo tanto, no es un debate meramente económico, sino que está muy cruzado. Y desde luego nosotros desde España hemos hecho una propuesta, y una propuesta muy razonable, y evidentemente hay, como el presidente ha dicho muchas veces, diferencias con otras propuestas. En el fondo, que se traslada visiones diferentes de lo que tiene que ser Europa, es normal, pero esa disidencia, esa diferencia de opinión no tiene por qué ser en ningún caso un impedimento para alcanzar un acuerdo, independientemente de lo que el Partido Popular y su estrategia cortoplacista a nivel nacional implique. Le voy a preguntar enseguida por sentencia de la banca, porque ahora se están discutiendo fondos en la Unión Europea y fondo de armario, fondo legislativo. Le voy a preguntar enseguida. Pero ha habido otra declaración hoy, esta, la de Holanda. Solidaridad, sí, de países que pueden dar un poco más de sus propios presupuestos para luchar contra la crisis, hacia los países que pueden hacer un poco menos. A cambio, lo que le pedimos a esos países es: tenéis que hacer todo lo posible para poder resolver vosotros mismos la crisis la próxima vez. Esto significa hacer reformas en el mercado laboral, en las pensiones, etc. Señor Garzón, no le quiero comprometer de más, pero cerramos capítulo con esto. ¿España está dispuesta a recortar pensiones a cambio de conseguir estos fondos? No está en absoluto en nuestra hoja de ruta, ni mucho menos. Aquí lo que estamos hablando es de que ha venido una pandemia que ha alterado las sendas de crecimiento económico que llevaban cada país. Es una pandemia que no atiende a criterios ideológicos, ni de partido, ni de países, y que lo que hace es agudizar diferencias y tendencias de fondo de trayectoria de crecimiento entre algunos países del norte y algunos países del sur, y eso es un problema político. No es posible mantener una comunidad política sostenida sobre la base de tales asimetrías en el interior de la Unión Europea, y por lo tanto cualquier plan y fondos tienen que estar destinados a corregir esos desequilibrios. Eso es lo que plantea la propuesta del Gobierno de España, eso es lo que planteamos nosotros, y desde luego entendemos que claro que hay que hacer reformas estructurales, pero reformas para corregir esos desequilibrios. Sería un grave error volver a repetir errores cometidos en la anterior crisis, que supusieron pues unos recortes sobre los servicios públicos que no solo nos dejaron peor provistos para afrontar eventos exógenos como una pandemia, sino que al mismo tiempo, insisto, agudizaron las diferencias entre unos países y otros, y esto es insostenible políticamente. No olvidemos que la Unión Europea es un proyecto político con buenas voluntades, con un proyecto hermoso, se podría incluso decir, pero que tiene todavía algunos elementos y lagunas por resolver, entre ellos pues la armonización fiscal o la armonización en términos políticos, y por lo tanto mientras eso no se pueda resolver, y eso es el camino que queremos hacer, resolverlo, pues efectivamente estaremos en una situación incómoda, sobre todo para aquellos países pues que estamos en la periferia o en el sur de Europa. Ministro de Consumo, hoy le llamábamos porque además de esta cuestión urgente, caliente ahora mismo sobre la mesa, además tenemos sentencia. Estamos diciendo que estamos hablando de fondos, pero la Unión Europea, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, está también legislando el fondo legislativo de este país y ha dictado una norma un fallo que afecta y con mucho a todos los españoles. Dicta que la banca ha de correr con los gastos en las cláusulas abusivas. Ha de ser la banca quien lo pague, y ha de ser la banca la que corre incluso con las costas judiciales de las reclamaciones. Hoy ha respondido la banca, y la banca lee esa sentencia de otra manera, diciendo que en realidad lo que la sentencia hace es no forzarles a devolver el dinero, sino
marcar y seguir el dictado del Tribunal Supremo en España, es decir, el que les permite no pagar esas cuantías. Esa es la lectura que hoy está haciendo el sector financiero. Eladio Meizoso, ¿qué dicen exactamente? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Fuentes financieras consideran que el Tribunal Europeo no ha establecido que los bancos tengan que devolver todos los gastos hipotecarios cuando se considere que hay una cláusula abusiva, sino que hay que seguir el criterio que haya en cada país sobre a quién corresponde ese pago. En junio del año pasado, la Ley de Crédito Inmobiliario estableció que registro, gestoría, notaría y el impuesto de actos jurídicos documentados corresponde al banco y la tasación al cliente. Para la banca, en cada posible reclamación debe aplicarse la legislación en vigor cuando se firmó el contrato y para los anteriores a junio de 2019, para la banca debe ser la sentencia del Supremo de enero del año pasado, que establecía que notaría y gestoría se pagaban al 50% entre banco y cliente, el registro correspondía al banco y el impuesto de actos jurídicos documentados al cliente. Este, según la banca, debería ser el criterio para todas las hipotecas anteriores a junio de 2019. Alberto Garzón, ministro de Consumo. ¿Han de devolver o no han de devolver el dinero los bancos? Bueno, esto evidentemente hay una pelea por la interpretación jurídica. Lo que ocurre es que parece evidente que la sentencia del Tribunal Europeo dice algo distinto de la sentencia del Tribunal Supremo. Por lo tanto, nosotros entendemos que ese algo distinto implica que efectivamente en aquellos casos en los que se ha declarado abusiva la cláusula, y esto pues tiene múltiples opciones a lo largo de los últimos años, hemos visto en nuestro país, en ese caso deberían correr los bancos con ese coste. ¿Esto cómo se cristaliza? Pues desgraciadamente en gran medida implica pues que los afectados pues lo hagan a través de la vía judicial. Esto es lo que finalmente significa que el juez será quien determine la respuesta concreta y correcta a la pregunta que usted me está haciendo. Y aparte de esto, nosotros desde el Ministerio de Consumo llevamos dos líneas de trabajo. Una línea tiene que ver con la coordinación con las comunidades autónomas para ver si ellas, que tienen la potestad sancionadora, quieren ejercer el derecho de sancionar a estas entidades por cláusula, por prácticas abusivas, y en ese caso nosotros coordinamos para evitar que haya asimetrías o que haya cosas que no están bien realizadas. Y por otro lado, al mismo tiempo nosotros estamos trabajando desde el Gobierno por poner en marcha una agencia de derechos del consumidor, en este caso consumidor financiero, para evitar para futuros pues que al final el consumidor que se ve afectado por esto tenga que recurrir a un proceso judicial que, además de ser lento, puede ser costoso. Y por lo tanto lo mejor es una fórmula extrajudicial vinculante para las partes, que funciona en otros sectores y que evitaría que esto funcionara en el futuro. Uh-huh. ¿Qué criterio se va a fijar en esa reunión? Ustedes tienen reunión con las comunidades autónomas. ¿Qué se va a decir? Pues básicamente las comunidades autónomas tienen una potestad sancionadora, como explicaba anteriormente. Son ellas las que tienen que valorar si procede o no procede sancionar a las diferentes entidades por malas prácticas. ¿Qué ocurre? La experiencia nos demuestra que cuando se han producido casos similares a estos, a veces dos comunidades autónomas sancionan a la misma entidad, y esto puede ser interpretado por el tribunal como un efecto de mala práctica y al final tumba los dos procesos, y por lo tanto al final pues el uno por el otro y la casa sin barrer. Esto es algo parecido a lo que pasó con el caso Volkswagen, en el que en otros países había sancionado una mala práctica vinculada a la contaminación que producían sus automóviles por cantidades muy importantes, pero en España, por ejemplo, no se sancionó. Entonces aquí tenemos una laguna importante que tenemos que corregir como Gobierno, y mientras tanto lo que hacemos es coordinar a las comunidades autónomas. Son ellas, insisto, las que tienen que decidir si sancionan o no sancionan, pero en el caso de que se lancen adelante, pues que el proceso sea canalizado, sea coordinado y sea en beneficio pues del objetivo último, que es pues hacer cumplir la ley. Pues Alberto Garzón, ministro de Consumo, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche aquí en Hora 25. Un placer escucharle, un abrazo. Muchísimas gracias, como siempre, buenas noches.